A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué recordamos lo que recordamos? Y no me refiero a los grandes momentos, sino a esos pequeños detalles, a las cosas que, en apariencia, no tienen ninguna importancia. Bueno, pues resulta que Sigmund Freud se hizo exactamente la misma pregunta y su respuesta, la verdad, es que nos abre una ventana alucinante a los secretos que nuestra propia mente nos oculta. Así que vamos a meternos de lleno en esta idea. Pensemos un momento en nuestro primer recuerdo. ¿Qué es? ¿Un cumpleaños increíble? ¿Un momento súper importante? Para muchísima gente es algo extrañamente normal. ¿Qué sé yo? Un trozo de césped, un juguete, una frase suelta. La pregunta es, ¿por qué la memoria se aferra a esos detalles y borra eventos que, seguro, tuvieron un impacto emocional mucho más fuerte? Pues ese es el misterio con el que vamos a jugar hoy. Y aquí es donde empieza lo bueno, el verdadero trabajo de detective psicológico. Porque Freud se dio cuenta de que la memoria infantil no es como una cámara de vídeo que lo graba todo tal cual. ¿Qué va? Más bien parece que hace una selección. Y una selección bastante enigmática, la verdad. Y aquí está la clave de todo. Freud se percató de que, como él mismo escribió, a menudo parecen haberse conservado los recuerdos indiferentes y accesorios, en tanto que en la memoria del adulto no se encuentra huella alguna de impresiones importantes, muy intensas y plenas de afecto. Para explicar esto, acuñó un término que lo cambia todo: recuerdos encubridores. Vale, entonces, ¿qué es exactamente un recuerdo encubridor? Porque no es un recuerdo cualquiera, ¿eh? Es más bien como una pieza de un puzzle mucho más grande y, sobre todo, oculto. Y Freud propuso una teoría bastante radical para explicar para qué sirven. Dicho de forma sencilla, es una cortina de humo, pura y dura. Es un recuerdo que parece trivial, sin importancia, pero que es muy vívido y que la mente utiliza como fachada para ocultar otra cosa, algo mucho más importante, algo que fue reprimido porque era, demasiado conflictivo o perturbador. Es, en esencia, un sustituto. A ver, la clave de todo esto es que el recuerdo trivial no se guarda por lo que es, sino por aquello a lo que está conectado de forma secreta. Freud lo llamó desplazamiento. Es como si la carga emocional de un evento importante se desplazara, se moviera, hacia un recuerdo neutro. Y así, la mente consigue mantener una conexión con el evento reprimido, pero sin tener que enfrentarse a él de cara. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí, porque este mecanismo de encubrimiento no siempre funciona de la misma manera. Freud llegó a identificar 3 patrones temporales distintos, 3 formas en que estos recuerdos nos engañan. Podría ser, por ejemplo, un recuerdo súper inocente de cuando tenías 3 años que en realidad está tapando una inquietud que te surgió a los 7. Eso sería un recuerdo retrocedente. O podría ser al revés, un recuerdo más reciente, de la adolescencia, que sirve de pantalla para algo que pasó muy al principio. Eso es un recuerdo adelantador. O incluso que los dos eventos, el real y la pantalla, ocurrieran casi a la vez. La mente es así de astuta. Esto así, en teoría, puede sonar un poco denso. Pero la mejor forma de entenderlo, de verdad, es con ejemplos concretos. Freud analizaba los recuerdos de sus pacientes como si fueran pistas en la escena de un crimen psicológico. Vamos a ver un par de casos que lo ilustran de maravilla. Fijaos en este caso, un paciente de 24 años. Su recuerdo es una escena de cuando tenía 5, sentado en un jardín con su tía explicándole el abecedario. Parece, totalmente inofensivo, ¿a que sí? La pregunta es inevitable. ¿Por qué ese recuerdo y no otro? O sea, ¿qué tiene de especial aprender la diferencia entre la M y la N para que se te grabe a fuego en la memoria para siempre? Aquí es donde Freud, claro, empieza a tirar del hilo. Y aquí viene la genialidad del análisis. El recuerdo no tenía nada que ver con la ortografía, era una pantalla. Resulta que, más tarde, ese mismo joven desarrolló una curiosidad muy intensa por la diferencia anatómica entre niños y niñas. El recuerdo de la M y la N, donde la M tiene, una pieza más, se convirtió en el sustituto perfecto inocente para esa pregunta prohibida. Este otro caso es todavía más sutil si cabe. Un hombre recordaba ver a su madre aflojarse el vestido con prisa. El análisis de Freud sacó a la luz lo que llamó un puente de palabras. En alemán, el verbo aflojarse, aufbinden, suena muy parecido a la palabra Entbindung, que significa parto. Así que el recuerdo aparentemente banal del vestido era en realidad una pantalla para ocultar el recuerdo reprimido de un parto que había presenciado o intuido. Pero, sin duda, el caso más fascinante es el del propio Freud. Él mismo recordaba esta escena tan extraña de antes de cumplir los 3 años. Él, de pequeño, llorando desesperado, delante de una canasta, exigiéndole a su hermano que la abriera porque estaba convencido de que su madre estaba encerrada ahí dentro. Años más tarde, analizándose a sí mismo, descubrió la primera capa del asunto. Poco antes de esa escena, su niñera había desaparecido de repente.
Cuando el pequeño Freud le preguntó a su hermano mayor por ella, este, en broma, le dijo que la habían encanastado, que en alemán es eingekastelt. El niño, claro, se lo tomó al pie de la letra y transfirió ese miedo a su madre en cuanto ella se ausentó. La canasta, Kasten, en alemán, se convirtió en el símbolo de esa pérdida. Pero es que había más. Freud tiró del hilo y encontró una capa todavía más profunda. La canasta no solo era la niñera perdida, sino que también representaba el vientre de su madre. La escena entera expresaba su ansiedad por la llegada de su hermana recién nacida, a la que sospechaba que su madre escondía, y también su rivalidad con su hermano. O sea, un solo recuerdo ocultando un complejo lío de emociones infantiles. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues algo muy potente. Que la forma en que recordamos nuestra infancia es mucho más una construcción, una creación, que una grabación fiel de los hechos. Creamos nuestras propias leyendas personales. Hay una cita del propio Freud que lo clava. Él compara nuestros recuerdos de la infancia con las sagas y los mitos de los pueblos. Y tiene todo el sentido. Igual que las culturas crean mitos para explicar sus orígenes y sus miedos, nosotros construimos nuestros recuerdos para darle forma a nuestra propia historia. Así que al final, la idea principal es esta. Nuestros recuerdos más tempranos no son la verdad objetiva, son nuestra verdad psicológica. Son las historias que nos contamos sobre quiénes somos, historias que se han ido editando y puliendo con los años, con nuestras experiencias, miedos y deseos. Y no es un fallo de la memoria, es una de sus funciones más creativas. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, para que cada cual le dé una vuelta. Si nuestros recuerdos son historias, si esos momentos triviales que recordamos con tanta nitidez son en realidad cortinas de humo, ¿qué historias están contando de verdad nuestros recuerdos? ¿Qué verdades profundas podrían estar ocultando ahí, a plena vista?